¿de acuerdo? Y después ya os voy desarrollando lo que vamos a hacer durante el día de hoy. Señor, en el día de hoy, domingo, nos encomendamos a ti para que la gracia de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos ilumine, nos dé paz, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, para poder escudriñar tu palabra, para poder entender tu mensaje, para poder ser siervos fieles, Señor, para que nuestro camino sea recto, sea el camino estrecho, Señor, para que podamos agradarte y hacer lo que tú quieres, Señor. Te damos las gracias también por todo lo que haces por nosotros, todos los días, en cada momento, Señor, y te queremos engrandecer, te queremos alabar, Señor, queremos proclamar nuestra fe en ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos, Señor, resucitó para prometernos el reino al final de los tiempos, Señor, y queremos alabarte dándote este cúmulo de gracias y de honor, Señor, que solo tú mereces. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos hoy a hacer la última parte de lo que empezamos la semana pasada. Ya la semana que viene será otra persona la que lleve la escuela bíblica. Y es un poquito perfilar y acabar lo que la semana anterior estábamos viendo, ¿no? Si recordáis, el tema era Jesús y el Antiguo Testamento. A ver, aquí me dejo un bolígrafo. Tengo que apuntar algo. Bien. Dos cosas. Una, el objetivo de la... no sé cómo llamarla, charla, exposición o estudio o como queráis llamarlo, ¿no? Es que se evidencie o que se vea cómo Jesús cita de forma constante, sistemática, el Antiguo Testamento, sus personajes y refrenda la ley. Ahora bien, eso que nadie piense que tiene ningún tipo de contradicción con la salvación por la gracia, ¿no? O por la fe. Son dos cosas que van unidas indisolublemente una con otra. El asunto que a mí me interesaba sobre todo al tocar este tema era que se viera cómo Jesús y toda la Escritura, es decir, el Hijo de Dios, viene para certificar que todo lo que ha sucedido culmina en Él. O sea, digamos, Él es el punto más alto de toda esa historia y de todo ese acontecer, ¿no? que sucede desde la creación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y después voy con el resto, me gustaría leer Romanos 3:31, ¿vale? Simplemente para que eso nos quede a todos más o menos. Romanos 3:31, que dice, claro, es que en Romanos dice muchas cosas, entonces lo que no podemos hacer, yo a veces hablo, ¿no?, según qué temas, y mi interlocutor, la persona que está delante de mí o las personas, mientras voy desarrollando un asunto, me dicen, pero ¿y esto? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Digo, bueno, vamos a seguir este camino y los otros caminitos ya los tomaremos cuando sea el momento, porque si no, nunca llegamos al puerto, ¿no? Esto a veces pasa, ¿no? Pero no es, buenos días, no es por nada de mala intención, sino porque muchas veces tenemos curiosidad de saber, antes de llegar a un desenlace, y lo otro, ¿cómo es? Bueno, quiero decir con eso que es que, por ejemplo, en Romanos se dicen muchísimas cosas, en Hebreos también, pues, claro, no podemos tocar todos los temas en poco tiempo. Bueno, entonces, Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Es una frase muy clave, ¿no? O sea, por la fe la ley la quitamos, y esto es Pablo, ¿no? Pero bueno, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, ahí queda un poco esa idea, ¿no? Después, también hay, bueno, hoy voy a tocar dos o tres cosas y voy a intentar ir un poco ligero para que me dé tiempo. Además, no voy a profundizar porque no
no hay espacio suficiente temporal, ¿no? Pero podríamos también ver Lucas 24, 44, ¿vale? Lucas 24, 44. Y después diré otra cosa, pero bueno. Vale. Lucas 24, 44. Yo aquí tengo esta edición que sale en letra rojita, Digo, no sé si traerme esta u otra. Digo, bueno, voy a traer esta porque en la letra rojita algunos Biblias la tienen, otras no, pero más que nada te queda más claro porque son las palabras de Jesús, ¿no? Entonces ya como que lo identificas con más rapidez, más directamente. Muy bien. Entonces Jesús aparece a los discípulos, ¿no? Es un poco el fragmento, y en este verso dice, y les dijo, no podemos mirar todos los contextos, repito, ¿no? O sea, porque para cada cosa habría que ver lo de antes, lo de después. Miramos un poco al grano, ¿verdad? Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Entonces ahora dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nada menos, O sea, Jesucristo certifica que todo lo que ha sucedido anteriormente, desde la ley de Moisés, pasando por los profetas y también en los salmos, tiene que cumplirse con su venida, con su muerte, su redención del pecado y el hecho de que nosotros creamos en Él y nos justifiquemos por la fe, y su resurrección, que es el único ser humano, divino en este caso, que ha resucitado después de muerto en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y que eso nos sirve de prueba de que no es un hombre solo cuando vino, sino que es Dios, Y entonces nos dijo lo que realmente venía a hacer, ¿no? Es decir, lavar el pecado, ¿no? Con su sangre. Bueno, pues ahí en esa cita nos queda también bastante claro el asunto, creo yo. Vale, entonces vamos a ir siguiendo. Voy a tocar sobre todo este asunto primero de guardar la ley, pero, insisto, por si acaso, que alguno a lo mejor piensa otra cosa, que yo desde luego no estoy defendiendo la ley judía para nada, porque después Jesús en el Sermón del Monte, por ejemplo, pues habla del divorcio, cambia algunas cosas, de los tipos de alimento que podemos tomar, del amor al enemigo, que antes era ojo por ojo, diente por diente, los formalismos los, digamos, elimina en según qué asuntos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que forma parte todo del mismo tronco, O sea, está todo en la misma matriz, por así decir, desde el principio hasta Jesús, aunque Jesús le da esa nueva dimensión. Muy bien, entonces, guardar la ley, por un lado, es un poco lo que él dice también, supremacía de la palabra está por encima de cualquier otra información, de cualquier otra teoría, de cualquier otra enseñanza que podamos recibir. Y después hablaré un poquito, que ya la otra vez lo toqué, por encima, por lo menos, de los personajes de la historia de las Escrituras, la historia sagrada, podríamos decir, que se van mencionando por Jesús. Porque lo que estoy hablando es concretamente lo que dice el propio Jesús. No solo ya los evangelistas, por supuesto Pablo, y ya comentábamos, si nos vamos a Hebreos, pues ahí hay una relación muy larga, ¿no? Pero el propio Jesús, ¿no? Entonces, podemos empezar con Mateo 5, 17, 18, 19. Alguna cosa ya la dijimos el otro día, o ya la dije. Y voy a intentar, ya digo, hacerlo un poco así para que sea completo, y si acaso después al final, pues veremos si hay alguna intervención o algún tipo de comentario, que yo siempre los doy por bienvenidos, ¿no? Mateo 5, 17. Esto, el apartado, le llaman Jesús y la ley. Entonces el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Abrogar es derogar, o sea, para quitar, para echar abajo, ¿no? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es un plan que se tiene que cumplir.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, eso es una parte. Eso mismo, o muy similar, en Santiago 2.10, si lo buscáis, es que hoy no tengo muchas apoyaturas más que el texto, vamos. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Insisto en esto, yo cuando evangelizo, ya sabéis que evangelizar es, por ejemplo, ayer estaba en casa de mi familia y bueno, pues estuve hablando del Señor y una serie de cosas. Entiendo que eso es también de evangelizar o vas a una reunión en la calle, o sea, ¿no? Cuando digo algo, normalmente intento, casi siempre, o yo creo que siempre, vamos, que tenga relación con la palabra y suelo poner alguna cita bíblica como apoyatura o como argumento, ¿no? Entonces hay gente que me dice a veces, pero es que eso, no sé qué, no sé cuántas y tal. Digo, no, si yo lo único que estoy leer ahí, ¿no? No me gusta mucho hacer doctrina, ¿no? Sino simplemente refrescar, digamos, sumergirme, profundizar en lo que es la palabra. Entonces, bueno, pues vemos lo que dice ahí Santiago. Eso, al mismo tiempo, algunas citas os las voy a leer así sin buscar para ir un poco más rápido. Tiene que ver con Deuteronomio, ya estamos ahí en el Antiguo Testamento. Por cierto, el libro de Mateo es un libro escrito, según los expertos, para judíos, sobre todo. En el sentido de que intentan retomar un poco toda la tradición del Antiguo Testamento. Esa palabra tampoco quiero que se malinterprete, tradición, digamos, todo lo que es un poco lo que se ha relatado, ¿verdad?, haciendo muchas citas al Antiguo Testamento. Es el Evangelio en el que más citas se hacen al Antiguo Testamento, para atraer, para convertir a los judíos a la fe del Mesías que ha venido, ¿no? Porque claro, ellos ven a Jesucristo y no creen en él. Dicen, eres un blasfemo porque dices que eres Dios y nosotros estamos esperando a otro Dios, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso en Mateo hay muchas referencias al Antiguo Testamento, porque es un libro sobre todo enfocado hacia los judíos. Bueno, entonces, en Deuteronomio 27:26, os lo leo, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, el tema de la ley, ya sabemos que los judíos intentaban hacerlo por ellos mismos, en ese momento no podían, nosotros, a través de la gracia, a través de la fe, se nos, digamos, hace una concesión de redención por la cual no tenemos que cumplir toda la ley, pero la ley sigue estando ahí y realmente es algo milagroso, podríamos decir, ¿no? Muy bien, cosa que los judíos pues no entendieron en su momento, o los judíos de la época, bueno, pues podríamos hablar de diferentes tipos también. Bueno, en Lucas 16:17 dice, más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Esto es aproximadamente lo que hemos dicho. En 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, veis que estamos un poco en esa línea, ¿no? Diciendo cosas similares. Mateo 11:13, y que además muchas de las citas vienen de Mateo o de Lucas. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vale, este es interesante porque hay una parte, nos iríamos aquí, os voy a, para que no estéis todo el rato buscando así, porque hay unas cuantas citas, os lo leo y os lo digo y ya está. En Lucas 24, del 25 al 27, que tiene una correlación con, creo que era Mateo si no recuerdo mal, os digo literalmente en todo caso, dice, habla Jesús, porque
sois tardos de corazón para creer. Y subrayo una palabra, todo. Dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, no es lo de algunos profetas, no es lo de un profeta que es más importante. No, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estamos con lo de la J y la tilde, o sea, que es que no podemos quitar una parte, sino que todo está ahí, ¿no? Otra cosa es lo que Jesús modifique con su mensaje y en su palabra, etcétera, ¿no? Pero en principio eso está ahí y no lo podemos cambiar. Y después también, en este otro fragmento, habla de todos los profetas, o sea, nos está diciendo que hay que tener en cuenta todo de todos los profetas. Es decir, que no podemos ir por ahí recortando, esto no me gusta, esto no me gusta, pues venga, esto lo dejo por ahí para otro rato. No, todo de todos, esto se dice, ¿de acuerdo? Muy bien, más cosas. Juan 10, el 35 sobre todo, Si queréis, lo buscáis y si no os lo digo, que lo tengo apuntado. Juan 10 es del 33 al 36, pero especialmente el 35. Lo voy a buscar aquí, que lo tengo ahí, pero bueno. Vamos a ver. Los judíos rechazan a Jesús, es un poco el apartado que pone aquí, ¿no? Dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice, y la escritura no puede ser quebrantada, Bueno, habla de dioses con minúscula, eso también se podría comentar, pero vamos a dejarlo un poco ahí, ¿de acuerdo? Nosotros participamos del cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? En ese sentido, formamos parte de él, pero él es el Dios con minúscula. Pero el asunto aquí está en la escritura no puede ser quebrantada. Después en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Y aquí la frase clave, en el sentido de lo que estamos comentando, es, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿De acuerdo? O sea que vemos una confirmación que no es porque nos lo digan en la iglesia, no es porque nosotros lo creamos, sino porque en la revelación del mensaje del Señor, inspirada por el propio Jehová, por el Padre, o por el... bueno, nosotros queremos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, bien, bueno, por Dios, lo dice. O sea, lo dice, pero en diferentes sitios y de repetidas formas, ¿no? Supremacía de la palabra, que estamos más o menos en algo similar. Pero con un ejemplo, el asunto de respetar a padre y madre, ¿no? Bien, honrar a padre y madre. En Mateo 15, capítulo 15, el verso 4, aunque podemos ir del 3 al 6, pero vamos al 4. Mateo 15, 4. Dice, Mateo 15, 4. ¿Por qué también vosotros, esto habla Jesús, ¿no?, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y la respuesta, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Muy bien, esto que dice es, vamos a decir, prácticamente literal, lo que se dice en otras partes de otros libros del Antiguo, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 5:16. Pues bueno, pues para que comparemos un poquito, porque es de lo que se trata, porque al fin y al cabo escuela bíblica es para eso, ¿verdad? Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no lo voy a leer porque se hace también un poco más largo, vamos a decir, pero una idea muy similar o la misma se repite en Éxodo 20:12, en Éxodo 21:17 y en Levítico 20:9. Si queréis vemos el Levítico para que así vemos un poco más amplio el asunto, ¿no? Levítico 20:9.
20. Dice, todo hombre que maligere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Aquí ya es bastante duro, ¿no? A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Bueno, entonces todo eso, digamos que confirma, está en la línea de honrar, de respetar a los padres, ¿no? Padre y la madre. Vale, ¿qué más? Bueno, yo creo que sí, y podemos acabar este apartado con Juan 5:39, y con esto un poco pues el tema de cómo se habla o se enlaza con lo que es el Antiguo Testamento por parte de Jesús, ¿no? Y la ley que se ha establecido, aunque después él pone sus condiciones, ¿no? Buenos días, hermano. Sí, no, es que vamos a dejarlo para el final, porque es que... Hay un punto importantísimo. Sí, pero me dejas que acabe. Juan 5:39. Vamos a ver. Este es el último, Juan 5:39. Dice, y este es un poco la conclusión de toda esta primera parte, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿de acuerdo? Eso es un poco, yo creo, lo que nos puede quedar, escudriñad, ¿eh? Cada uno va investigando y a cada persona, a cada creyente, le tiene que quedar la misma, digamos, enseñanza. Otra cosa es que puedas tú a lo mejor ver algo que otro hermano no lo ha visto, o que tú lo veas de una manera un poquito, pues no sé, con otro ángulo, ¿no? Pero la Escritura es la que es, ¿eh? Eso no tiene vuelta de hoja, y los que somos cristianos o cristianos bíblicos, pues lo que hacemos es creer en la palabra. Ya después habrá otro tipo de cristianos que a lo mejor tengan sus teorías y que además de la palabra tengan su propia interpretación, igual que hace la Iglesia Católica, que tiene su propia interpretación y que pone otras cosas por encima de la palabra, ¿no? Yo en mi caso lo único que hago es leerla. Vamos a el otro apartado, al final ya, si queréis, abrimos un poco las preguntas, ¿de acuerdo? Es por no interrumpir, porque si no, además como es el último día no me dará tiempo de acabar. Los personajes sagrados, para hacer una relación. La verdad es que no la he hecho a lo mejor completa, pero os los voy a leer todos, el otro día ya lo comenté un poquito. Primero habla de Génesis, del varón y de la hembra, también de Abraham, de Noé, de Jonás, de Daniel, de Isaías como profeta, y después también de David, de Salomón y de Elías, ¿eh? Y puede que me deje alguno, o sea que... Pero vamos a ver un poquito las relaciones que tiene lo que dice Jesús con la correspondencia en la palabra, ¿no? En el caso del Génesis, en Mateo 19, del 4 al 6, podemos buscar Mateo 19, del 4 al 6. Bueno, y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por eso el hombre dejará padre y madre, etc. Bueno, lo único que está haciendo es volver a reafirmar que Dios hizo al ser humano varón y hembra, ¿no? Hay una explicación en un texto que he visto, que lo tendréis a lo mejor alguno también, que en hebreo era, si no recuerdo mal de memoria, Ish y Isha. Varón, y en alguna Biblia dice varona, ¿eh? Porque del hombre saca la costilla de la mujer. O sea, ese es un poco el origen, ¿no? Varón y hembra, diríamos, ¿no? Nosotros. Bueno, en Marcos 10:6 vuelve a decir lo mismo, porque sabéis que son evangelios además sinópticos, es decir, que quitándole Juan, que va un poco por otro lado en algunas cosas, pero muchos de ellos relatan cosas más o menos similares de otra
con otra perspectiva, ¿no? Pero entonces eso lo tenemos en Génesis 2, 22, 23, claramente. Génesis 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, lo pone así literalmente, ¿no? Porque del varón fue tomada. También en el 1.27, que está muy cerquita, lo podéis buscar ahí mismo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bueno, y después también en el capítulo 5, el verso 2. Pasamos a otro personaje, en este caso Abraham. Lo tendríamos en Juan 8, nos vamos a Juan 8. Vamos a ver, Juan 8, 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el apartado siguiente, que continúa un poco con ese asunto, dice, sois de vuestro padre el diablo, es decir, a los que se le acercan, a los judíos, les dice que ellos dicen, somos descendientes de Abraham, pero él dice, sí, pero vosotros no creéis en el auténtico Dios, con lo cual sois hijos del diablo. Si no estáis con Dios, sois hijos del diablo, ¿no? El asunto no es tanto eso, que desde luego es muy importante, sino el hecho de que él se refiere a Abraham, y los otros también. Pero claro, Abraham es una parte que tiene su culminación en la venida de Jesucristo, ¿no? Eso por un lado. Después podríamos irnos hacia Abraham, pero no vamos a hacerlo, ¿no? En el caso de Noé, Mateo 24, 37, 39. Mateo 24, 37, 39. Dice, Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Compara lo que sucedió en el diluvio con lo que sucederá en el momento en que venga el Señor, ¿no? A lo que llaman la tribulación, a rescatarnos. Bueno, eso se refleja en Génesis 6 del 5 al 8. Génesis 6 del 5 al 8. Es decir, hace una comparación entre lo que sucedió con Noé y lo que sucederá al final de los tiempos, ¿no? Génesis 6 del 5 al 8. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿no? Y construye el arca. Bueno, pues hace esa comparación, Jesucristo. Otra cita que hace Jonás, Mateo 12, 40. Vamos a ver qué dice de Jonás. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hace una comparación clarísima entre Jonás en la ballena y desde que muere Jesucristo hasta la resurrección, ¿verdad? Eso respecto a Jonás, que después lo vemos en Jonás 1.17. Pero bueno, no hace falta porque es el tema de la ballena que está allí 3 días, ¿no? Daniel también. En el caso de Daniel es un poco más tipo profético. Mateo 24.15. Mateo 24.15.
Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Se está refiriendo, y es el título del apartado, a señales antes del fin, desde el fin de los tiempos. Y en Daniel, si vamos a ver la correlación, es Daniel 9:27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Daniel, hemos dicho, 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y hay más apartados de Daniel. En el 11:31 son palabras un poco crípticas, ¿no? Y en el 12:11. Pero también hay un título que es el tiempo del fin. O sea, está refiriéndonos a las profecías de Daniel sobre el fin de los tiempos. Bueno, y ya casi acabando prácticamente, Isaías, que ya hablamos, ¿verdad?, bastantes días de Isaías, pues quiero recordar la cita literal que hace de él, ¿no?, que es en Lucas 4, del 16 al 21. Lucas 4 es cuando Jesús entra en la sinagoga, conforme a su costumbre, Lucas 4:16 en este caso, ¿no? Y se levanta a leer. Y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ya veis que es que más literal no puede ser. Y después Jesús también hace otras menciones. Hay una que también es muy interesante, que es cuando él se dirige a su padre, y ahí tendría que ver con Elías. Algunos dicen, pues parece que se refiere a Elías, ¿no? Que dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Entonces, realmente no es que se dirija a Elías, pero bueno, está mencionando unas palabras que tienen también un correlato. David, Salomón, también habla de Salomón y la reina del sur, habla de la reina del sur, que en su momento vemos que también era la reina de Saba, la sabiduría de Salomón, etc. También hay una aparición, ya esto lo cito un poco de memoria, a los discípulos de Moisés y de Elías. Después desaparecen, se queda Jesucristo y les menciona Elías. También se habla de Elías como Juan Bautista, etc. Y de David también. Bueno, pues ahí tenéis unas cuantas referencias y bueno, pues básicamente eso era lo que quería comentar, porque he hecho un resumen para un poco acabar el tema, ¿no? Entonces, pues si queréis, como es hasta y cuarto, quedan 5 minutos, pero bueno, pueden ser 5 o 10 minutos, algún comentario, ahora sí, porque digamos eso sería un poco lo que yo he ido sacando, ¿verdad?, de los diferentes pasajes, y entonces ahora pues abrimos ya el turno de intervención, ¿no? A ver, Erickson. Es importante los principios, ¿no? Sí. ¿Sabes que el principio que debemos tener nosotros de honrar al padre y a la madre? Y ahí hablaste tú acerca de maldecir, ¿no? O sea, es lo mismo maldecir que no honrar al padre y a la madre. Acuérdate que cuando nosotros, la mayoría de nosotros que salimos de nuestros países, le damos padre, le damos madre, y que nosotros pensamos también, cristianos, que la Biblia solamente es para los evangélicos, la Biblia es para todo el mundo, porque vamos a buscar a la gente según la regla de Cristo, porque el mundo se ha juzgado por ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Que
¿Qué pasa con no honrar a los padres? Hay quienes se han venido, han prosperado, lo han logrado, se olvidaron de enviarle un pan. Lo digo porque conozco gente, inclusive mi propia hermana está allá y su hija lo abandonó. Entonces, lo que yo digo, hablando del principio y importante, es ¿qué aprendo yo con eso? Si yo maldigo a mi padre y mi madre, la Biblia dice que yo recibiré condenación. Entonces quiere decir que si yo no lo honro, también recibiré condenación. O sea, es lo mismo maldecirlo que no honrarlos. Y lo que yo debo aprender de la clase que tú me estás dando a mí. No, pero no, yo no estoy dando una clase, yo simplemente estoy... Pues una clase, No, pero es que lo que estoy sacando es fragmentos para que entre todos, digamos, refresquemos nuestro conocimiento de la Biblia, pero no os estoy enseñando yo nada, solamente lo estoy sacando para que veáis la relación que hay. Quiero decir que yo no estoy intentando enseñar absolutamente nada, os podría enseñar, por ejemplo, inglés, eso sí, que tampoco, que se aprende practicando, ¿no? Pero que no me malinterpretéis porque yo no enseño más que señalo. Porque todas las personas que se paran aquí con una Biblia, por eso que la Sagrada Escritura dice bien claro, no hagáis vosotros mucho maestros, porque recibiréis mayor condenación. Si tú estás aquí con una Biblia, tú eres un maestro para mí, yo te respeto como maestro. Tú me estás enseñando, Sí, pero yo no estoy aprendiendo. No, pero el maestro es Jesús, no soy yo. Yo soy un instrumento nada más, un pequeño facilitador, vamos a llamarlo facilitador. Si yo vengo aquí y tú me enseñas, ¿cuál es mi papel aquí? Sí, pero bueno, yo lo que intento es hacer mi trabajo viendo cómo está estructurada la palabra para que quede más clara, para poner luz en eso. Eso es simplemente lo que he intentado hacer, modestamente, con Jesús. Sí. Bueno, yo creo que todos podemos aprender de todos. Sí, podemos claro. expresar lo que dice la Biblia. Y si alguno no está de acuerdo, pues lo rebatimos, ¿verdad?, con la palabra de Dios y demás. El tema que has mencionado, lo que Jesús estaba diciendo es, o sea, no nos vayamos a las cosas inferiores, vayamos a lo grande. Jesús estaba diciendo, invalidáis los mandamientos de Dios siguiendo vuestras tradiciones. ¿Por qué? ¿Qué era la tradición que estaban haciendo? Decían, lo que ya sabéis, cuando los padres son mayores, nos hacemos cargo de ellos, supliendo todas sus necesidades. Entonces, ellos tenían la costumbre de que ese dinero que iban a emplear en sus padres, lo daban al templo, y ya se olvidaban de la responsabilidad de padres. Y Jesús les estaba recriminando, les estaba diciendo, eso invalida el mandamiento de Dios, siguiendo vuestras tradiciones. O sea, Jesús reafirmaba la palabra de Dios y el mandamiento de que tenemos que cuidar de nuestros padres. Ya no es solamente maldecir, sino honrarles, cuidarles. O sea, tú honras a tu padre si no lo maldices, sino que lo bendices y das gracias a Dios por él. Honras a tu padre cuando cuidas de él, cuando está enfermo, cuando necesita de ti, cuando le das amor. Es lo que estaba enseñando Jesús. Es un principio. Y lo que estaba diciendo, y puso un pequeño ejemplo en ese mandamiento, pero es que hicieron con muchos de los mandamientos hasta llegar al punto de no reconocer a Dios cuando Dios los visitó a través de Jesucristo. O sea, es que era muy grave. Ellos han seguido sus tradiciones y hasta el día de hoy siguen sus tradiciones antes que los mandamientos de Dios. Hermano Juan, Sí. en Mateo capítulo 23, versículo 23, lo que dice también la pastora, dice así, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque desmanes la venta y anhelo y el dominio dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sí, muy bien. Entonces, es lo que estamos comentando. Eran tan atados a la ley que estaban mucho más apasionados por sus tradiciones y dejar de hacer las cosas que son más sencillas pero más importantes. Así es. Entonces, ese tema donde queremos llegar a la comprensión de esto, porque en realidad no sé ¿qué vamos a ganar con eso? No tenemos una tradición diciendo que, sin embargo,
Jesús no quiere esto, no quiere estar atados al tradicionalismo Sí. y sin avanzar espiritualmente, porque cuando tú tienes, yo siempre lo digo, que no hay cómo caminar con Jesús y permanecer de la misma manera. Entonces eso que Jesús estaba diciendo, mira. Sí, sí, es que además esta cita que has dicho, no sé por qué, no... Bueno, yo digamos que hice una especie de pack y esta cita creo que no la he llegado a citar, pero es muy importante, sí. Además es fácil de recordar, porque es Mateo 23-23, Sí, o sea que... muy fácil. Sí, dice claramente, sobre todo, es un poco largo el verso, pero dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces, y acaba, pero esto lo que acaba creo que también es fundamental, dice, esto era necesario hacer, ¿el qué? La justicia, la misericordia y la fe, esas tres cosas. Vamos a dejarlo, bueno, que la justicia yo creo que va más relacionada con la ley, ¿no? La misericordia no va tan relacionada con la ley y la fe tampoco. Entonces vamos a pensar en la fe, pero es que estamos en lo de siempre y es con lo que empecé yo también, ¿no? Dice, es necesario hacer esto, ¿el qué? La fe y la misericordia, pero acaba el verso, sin dejar de hacer aquello. Sí. O sea, es que no podemos quitar ni lo uno ni lo otro, es la ley y la fe y la ley, como queráis, las dos cosas. Es que van unidas, dime, sí. Con respecto a eso, no suelo hablar ni nada, pero cuando se refiere a la justicia, la misericordia y la fe, está apuntando a Jesús, porque Él es la justicia y la misericordia. Sí. Entonces ya la ley... Y la ley también, pero él también representa la ley y el amor y la ley, la gracia... Tiene que ver el contexto en el cual Él está expresando. Él está hablando a judíos. Le está diciendo, ustedes están más ocupados en las cosas tradicionales, que estamos comentando, y no están en la justicia, la misericordia, Sí. la fe que soy yo. Vale, pero yo, Erickson dice que dé clase. Bueno, a ver, yo lo que doy es mi forma de vivirlo o lo que yo recibo, ¿no? Yo lo que pienso es que ahí en la enseñanza del Señor hay que amarle a Él y al prójimo. Y eso es amor, pero también hay justicia. Entonces, lo que pienso, así a rasgos generales, es que hoy en día, has hablado del contexto, muy bien, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, lo del amor se dice constantemente, pero no solo por los cristianos, sino por los paganos. Entonces, eso está ya como muy asumido, o sea, está ya, el contexto social está muy empapado de eso, ¿no? Y me parece bien, siempre que tenga que ver con el Señor. Pero el tema de la justicia y la ley no está tan asumido, o sea, no hace tanta gracia. Y el camino es angosto y hay que seguirlo. ¿Me explico? O sea, es que a alguno le gustaría que no hubiera ley, claro. Oye, amor y ya está. Sí, claro, hay que hacerlo con amor, con misericordia, pero es que la ley también hay que cumplirla. O sea, yo solo digo eso, ¿eh? Yo te digo una cosa, ¿qué ley dejó Jesús para nosotros? Amar a Dios y al prójimo. Básicamente resumido, porque es que había unas cuantas más. El Sermón del Monte, ahí se podría trabajar sobre ese aspecto porque ahí va haciendo una relación bastante detallada, pero eso lleva mucho tiempo, ¿de acuerdo? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Es un poco casi, algunos hablan de los 10 mandamientos retomados por Jesús, pero bueno. No, yo te recuerdo porque anteriormente hablábamos acerca de eso, de la ley, y esto y lo otro, y aquí y allá. Y en Jesús pues, se cumplió la ley, el mismo dijo, Mateo 5:17 creo que fue, yo he venido a cumplir la ley. En el caso que Él ha venido a cumplir la ley, entonces ya no hay ley por hacer. Si Él la cumplió a rajatabla, ya no hay ley para cada uno de nosotros. Ahora vivimos en la gracia. Ahora vivimos en la justicia, misericordia y fe. Es que son pactos, son pactos. El de Jesús es el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto, aunque podríamos decir que queda superado, pero no queda abrogado. No. Él mismo lo dice. Dice que la ley está ahora en nuestros corazones. O sea que En la tabla de nuestro como, corazón.
Pero ¿a como qué se refiere? otras con veces respecto a dice eso? el hermano, si estamos bajo la gracia, estamos comprometidos a cumplir la ley, o sea, por conciencia y delante de Dios no vas a hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. O sea, no vas a matar a alguien, ni vas a mentir, ni vas a hacer, sino que vas a cumplir esa ley porque ya está en tu corazón. Por eso le decía yo, la O sea, justicia. no es que estamos sin ley. Estar bajo la gracia no significa estar sin ley. Y cuando Jesús dice que ha venido a cumplir la ley, Sí. es el único capaz de haberla cumplido. Y por eso nosotros estamos bajo la gracia, porque estamos en Él. Él lo ha cumplido por nosotros en ese sentido. Pero eso no quiere decir que nosotros no cumplamos la ley. Por supuesto que llegará un momento que vamos a fallar, pero que, dice, abogado tenemos. Sí. Exacto, Él la ha cumplido al 100%, Él la ha cumplido al 100% y nosotros estamos en Él, así que... Claro. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de la ley. No he dicho yo en ningún momento que lo No, olvidemos de la ley. pero Lo que he dicho yo muchos toman es que- precisamente mal, interpretan mal esta parte y dicen, estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. No, pero Entonces, dice la hacen misma lo que palabra quieren que aunque vivamos y por la piensan- gracia, eso no nos da No, pero... derecho a pecar. Exactamente. Pero conviene Pero aclarar no esto. menciona la ley en ningún No, momento. no que piense Hombre. que es así, pero conviene aclarar esto, porque Hombre, ya hayan citas- surgido muchas falsas citas- doctrinas, han surgido muchas falsas doctrinas y decir, bueno, como yo ya acepté al Señor, yo ya me bauticé y todo lo demás que haga, ¿qué pasa? Parece que todo está permitido. Es que No, este no, todo punto no es está muy permitido. delicado porque cuidado y con la interpretación que a lo mejor algunos hermanos tienen, no sé cómo decirlo, muy metido en la cabeza según qué cosas, pero no ven el panorama completo, o sea, ven una pata pero hay que ver la silla entera, ¿no? Entonces, solamente digo que cada uno sabrá al final realmente qué es lo que el Señor pide de él, ¿no? O de ella. Entonces... Mi hermano Jorge, otra cosa también, lo que Steve estaba comentando, y yo creo que es muy importante. Claro, que Jesús estaba hablando, si vamos a ver todo el contexto, estaba hablando directamente para los judíos. Sí, pero bueno, pero da igual, estaba hablando para todos en realidad. Exactamente, pero si vamos a ver